Joao. I was invited to make the presentation in English. Sorry, because I can't speak Portuguese. Sorry for my English, because the pronunciation is not the best, but I promise to. ¿Español mejor? ¿Sí? Ok. Gracias, muito obrigado. La presentación está en inglés, pero voy a traducir también. Fui invitado a charlar unos minutos sobre la evolución de las pymes, la internacionalización y el dilema o el desafío de la innovación y la introducción de tecnología. Por lo tanto, vamos a tratar de, en primera instancia, de dar un contexto de lo que significa el grupo PYME, pequeña y mediana empresa. En algunos países más pequeños de la región, en Latinoamérica, se lo vincula fuertemente a la micro y pequeña empresa. En otros países más grandes se hace una diferenciación mayor. Lo que mencionaba recién Rose, en Europa y en particular en Alemania, Mittelständische Unternehmen es un sector más bien de empresas más grandes y por eso hay una diferenciación. Pero en general vemos que las pymes, y sobre todo en el caso de nuestros países del Mercosur, los hermanos brasileños, somos muy buenos socios, pero salvo en el fútbol, después en el resto creemos que tenemos hemos desarrollado en los últimos 20 años una serie de investigaciones en conjuntos donde hay una muy buena complementariedad y una disminución del desvío de comercio a partir de la Unión Aduanera que empezó en 1995. Y ese conjunto de pequeñas y medianas empresas representan una buena porción del empleo, también una buena porción del conjunto de productos generado por cada país, pero al mismo tiempo nos presenta ciertos desafíos respecto a la internacionalización, a su inserción internacional. Uno de los indicadores básicos en cualquier ranking es el grado de internacionalización de la economía y en particular la inserción internacional de las pequeñas y medianas empresas. Pero, y esto lo planteo como una pregunta, ¿es realmente para las pequeñas y medianas empresas un indicador de competitividad de su internacionalización cuando los campeones tradicionales a nivel mundial de participación de pymes en la internacionalización, llámese Italia, Taiwán, han venido disminuyendo su participación y países como Estados Unidos han crecido? Hoy por hoy alrededor del 30% de las exportaciones de Estados Unidos están realizadas por pequeñas y medianas empresas, cuando tradicionalmente Taiwán, que era el principal país, ha venido disminuyendo su participación, lo mismo que Italia y Corea del Sur. Entonces, cuando uno ve la cantidad de establecimientos, claramente el número es importante. Tomando los datos de CEPAL, básicamente, y del Banco Interamericano de Desarrollo, que colecta periódicamente datos en toda nuestra región, podemos observar que el número de establecimientos es claramente mayoritario, pero el aporte que desarrolla, sobre todo en términos de producto, es relativamente más bajo. A su vez, si tomamos 4 países, en el caso de Argentina, Brasil, Chile y México, vamos a ver que las micro y pequeñas empresas generan una buena porción del empleo, mucho más de lo que uno supone en términos de la participación de productos. Por supuesto, es prácticamente inexistente su participación en las exportaciones. Y ahí presento un segundo desafío de análisis. La internacionalización para las pequeñas y medianas empresas significa básicamente
exportación, es decir, volcar productos de manera tradicional en el mercado internacional, o tal vez tiene otras dimensiones mucho más complejas que deberían ser analizadas al momento de los índices, los rankings y el análisis de la incorporación de las empresas en el mercado internacional. Por supuesto que si uno toma, por ejemplo, el caso de Chile, la participación es mucho menor, a pesar de que la apertura de la economía es mucho mayor. Y Brasil es una economía grande con una apertura baja y con una participación interesante de pymes directamente en exportación. Un tercer punto es la participación de las empresas pymes en las cadenas de valor, que llevan a que tengan un estándar internacional, pero que no forman parte de las estadísticas. A su vez, sabemos que dentro del concepto de cadena de valor, las pequeñas y medianas empresas representan una porción importante del valor agregado en el producto final que seguramente bajo el concepto o la presentación de la competitividad sistémica vemos que es un conjunto de vinculaciones transaccionales, muchos de los cuales están basados en confianza, pero al mismo tiempo también en transacciones, en contratos, que pueden ser contratos formales o no formales. La mayoría de ellas no son formales. El profesor Macavero Unger se refirió recientemente a el nivel de confianza entre los actores y la cobertura institucional para el desarrollo de la actividad. En el caso de la competitividad sistémica, nos lleva claramente al análisis del clúster, pero nosotros en los últimos tiempos, en particular en el ámbito en que nos desempeñamos de investigación en la red Pymes, venimos trabajando sobre también el aporte de las pequeñas y medianas empresas al valor agregado de las compañías, al valor agregado de las cadenas de valor. Si uno toma la industria vitivinícola, muy importante en la zona de Cuyo, en Argentina, y o toma la industria del vino en California, y vamos a ver la cantidad de actores. Y sobre el precio final, la industria que coordina, que de alguna manera dirige el clúster, aporta un valor agregado relativamente bajo en términos del aporte del resto de los participantes en la cadena. Y ahí hay una ventana de oportunidad muy importante, porque en esta etapa en la que estamos transitando, de lo que se denomina Industria 4.0, claramente estamos en presencia de una profundización de los vínculos y de la conectividad. Esos vínculos a su vez se dan en un límite de mayor eficiencia y con relativamente crecientes barreras de ingreso. En el pasado imaginábamos que cumpliendo ciertos requisitos y con precios más bajos se podía ingresar al mercado a partir de la vinculación entre oferta y demanda, típica teoría neoclásica, pero con posterioridad nos dimos cuenta de que, sobre todo a partir de la presentación de Ronald Coase en los años 30, de la existencia de fallas en las vinculaciones para profundizar las transacciones económicas. Y esto es un ejemplo claro. Tenemos una posibilidad de ingresar dentro del circuito, pero la mayoría de las pymes, y en particular en términos de comercio internacional, lo ve muy lejos. La percepción es, no digamos negativa, pero sí es, la probabilidad de éxito es baja. Sabemos que las decisiones se toman sobre la base de incertidumbre y bajo nivel de información. Y por lo tanto, a nivel microeconómico, las percepciones o las expectativas juegan un rol importante. La mayoría de los empresarios, pymes, no cuentan con una estructura suficiente de gerencias, es decir, genéticamente la empresa debe desarrollar muchas actividades, pero como decimos en la jerga futbolista, hay que patear el córner y saltear a cabecear al mismo tiempo, y eso nos lleva
a pensar de que las expectativas y la dosis de incertidumbres reducen la capacidad de toma de decisiones que van a impactar en el futuro y que de alguna manera disminuye la capacidad de crecimiento y de generar una mayor actividad por parte de las pymes. En general, los observatorios pymes que se desarrollaron en los años 90 en nuestra región, llámese SEBRAE, llámese Observatorio PYME en Argentina, continúan con la prédica de los indicadores evolutivos, y si uno mira en el largo plazo, los problemas son más o menos los mismos, lo que de alguna manera es bastante desalentador, digamos, porque estamos ya hablando de industria 4.0, estamos hablando de una complejización del aporte a la competitividad sistémica. Estamos hablando de, a su vez, que los clústeres van cambiando en su conformación, pero los problemas a los cuales se enfrentan las pequeñas y medianas empresas se van profundizando, pero son más o menos los mismos, ¿sí? Falta de acceso a tecnología, problemas de financiamiento, problemas de capital humano, problemas de desarrollo, de inteligencia, de estrategia, pero al mismo tiempo vemos que la cantidad de pymes sigue de alguna manera fortalecida en términos de su participación en cadenas de valor. Estamos hablando siempre y focalizándonos en las industrias manufactureras, es decir, básicamente las pymes manufactureras, que son las que básicamente sufren más la apertura económica, los vaivenes macroeconómicos, los problemas del contexto, donde hay básicamente bienes y servicios transables. Por supuesto que cuando hablamos de mejora de competitividad, de introducción de innovaciones, de incorporación en el mercado internacional, se requiere una dosis creciente ¿de qué? De investigación y desarrollo, que se traduzca de alguna manera en lanzamiento de nuevos productos, nuevos procesos, mayor eficiencia. Claramente, las pymes de Latinoamérica son empresas dominadas por la eficiencia. En general no son empresas que lancen nuevos productos, sino que son empresas que buscan innovar a partir de incorporar tecnología. Este déficit que mencionaba recién Rose, en el caso de Brasil, de las importaciones e exportaciones de bienes con conocimiento y equipo, se da claramente en toda la región de Latinoamérica. Pero no es tan preocupante esto como cómo captamos la capacidad innovativa de las empresas pymes. Porque en general, por diversas circunstancias, creo que en Brasil como en Argentina y el resto de Latinoamérica, hay una cuestión también de que la información es bastante difusa o opaca. Es decir, no podemos, como las grandes corporaciones, tener información de cuánto se gasta en R&D. Claramente hay esfuerzos innovativos por parte de las pymes. Pero ¿qué de la utilización del software libre, por ejemplo? Que es un caso que nosotros también estamos estudiando en nuestra universidad, en donde es imposible tomar como gasto algo que no se paga. Y es un nuevo modelo que permite que muchas empresas pymes puedan acceder a software, a incorporación de lo que denominamos TIC, es decir, tecnología de la informática y comunicación, pero que no aparecen registrados en el balance anual, y que genera un beneficio importante en términos de la capacidad competitiva de la empresa. ¿Qué decir de los esfuerzos de incorporación de tecnología y conocimiento a partir de un proceso de aprendizaje que se nutre de la interacción, que se nutre del networking, que se nutre del uso y, ¿por qué no, de la copia? Por supuesto, si uno ve lo que ha sucedido en la incorporación de tecnología en las últimas 2 décadas, vemos que en los años 90 hubo todo un impacto de incorporación de buenas prácticas de manufactura, de relacionamiento y aseguramiento como proveedor de cadenas de valor, de cambios en lo que se denomina Industrial Organization, es decir, al interior de la firma. Siempre dentro de ese
podríamos utilizar la palabra del profesor Unger de confinamiento, pero dentro de la fábrica. Y hoy estamos pensando que tal vez la fábrica, ese emblema del capitalismo de la revolución industrial, desaparezca en pocos años. Entonces, si uno ve también, por ejemplo, qué sucede dentro del conjunto de vinculaciones y la productividad en distintos países. Sabemos que para ser competitivo es necesario que el grupo que forma parte de la cadena de valor sea competitivo. No estamos hablando simplemente de las empresas más grandes o que dominan la cadena, sino de las empresas que participan de la misma. Y tenemos muchos ejemplos donde vemos que, por ejemplo, en nuestra zona, en Rafaela, es una zona muy importante de la industria láctea, es decir, se hacen muchos productos lácteos con mucha inserción internacional. Se dice que es la cuenca más importante de toda América del Sur. Y vemos que si uno toma algo muy sencillo como es un queso, la industria solamente genera alrededor del 50% del valor agregado, alrededor del 40% del valor agregado en sus propias fronteras, y el 60% está generado por otros participantes en la mayoría de esas pymes. ¿Cómo es posible que sea competitiva esa industria si el 60% no está dominado de alguna manera por la misma dinámica? Si uno compara, por ejemplo, el caso de Brasil no es mucho mejor que el resto de los países. La diferencia de productividad entre las pequeñas empresas y las grandes empresas es sustantiva, es grande. Por ejemplo, en el caso de Brasil estamos hablando de 60 puntos, en el caso de Argentina 57. Pero eso si lo contrastamos con el caso de Alemania, que es lo que mencionábamos recién de este sistema, el Mittelständische System, vemos que la diferencia de productividad entre las medias empresas y las grandes empresas es relativamente baja. Y eso teniendo en cuenta que la dosis de capital incorporada dentro de las empresas pymes es mucho más baja que la de las empresas grandes, lo que de alguna manera hace que la productividad del capital tiene que ser más alto, de lo contrario no es posible que la productividad total sea similar. Ahora bien, y eso no teniendo en cuenta las asimetrías de los costos del acceso a financiamiento, y sin tener en cuenta los costos de oportunidad de no haber podido desarrollar más incorporación de tecnología por las barreras de acceso al financiamiento. Entonces, acá presentamos un pequeño gráfico de un círculo vicioso de cómo no las empresas pymes no llegan más al sistema internacional. Claramente tenemos un círculo en que, bueno, hay dificultades, la percepción para tomar decisiones y volver a la micro, es decir, tomar decisiones para invertir, se hacen difíciles, la incertidumbre es grande y por lo tanto se sigue en el círculo vicioso del mercado doméstico, aun cuando, depende de los momentos macroeconómicos y de la política, puede abrirse o no abrirse la economía a la competencia internacional. Voy a saltar lo de financiamiento para no extenderme demasiado, pero claramente el financiamiento sigue siendo uno de los temas clave para la incorporación de tecnología y de innovaciones. Encima, teniendo en cuenta que la innovación en sí misma tiene una dosis más elevada de riesgo que la propia actividad. Y claramente los financistas no están muy propensos a afectar capital a bajo costo cuando la incertidumbre es mayor. Simplemente 6-7 puntos más importantes de dificultades que se enfrentan las empresas pymes y obviamente que no es menor la participación de los costos de transacción, esta falta de confianza entre los actores. Ahora bien, dentro de este sistema me animo a presentar esto del enfoque del enfoque de los loros, de los papagayos. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué hace un loro normalmente?
Normalmente un loro puede aprender a hablar y repite lo que escucha de sus dueños o de la familia o del lugar donde está. Hace un tiempo salió un artículo tomando casos de loros muy conocidos, muy lindos y muy rentables, con impacto tanto en el formato de la remuneración de los gerentes, de los CEOs o de los propios partícipes de la empresa PYME, y en términos de su evolución. Es decir, loros lindos porque esos casos nos muestran desde el inicio de McDonald's, pasando por Victoria's Secret a nivel internacional, las controversias entre el modelo Shenzhen chino y Samsung, la inversión que hace Samsung para recuperar parte de lo que se le copia, la controversia entre Apple y Samsung, al mismo tiempo la cantidad de empresas que adaptan conocimiento. Una de las discusiones que tuvimos ayer acá en esta casa, precisamente hacía referencia a cómo se capta conocimiento. ¿Cuántas patentes generan las pequeñas y medianas empresas en nuestros países? Muy pocas. ¿Cuántas patentes generan las pequeñas y medianas empresas en países más desarrollados como Estados Unidos y Alemania? Muy pocas. En realidad lo que hay una diferencia es en la capacidad financiera de acceder a las mismas. Cosa que de alguna manera nos lleva a pensar, las empresas pymes, ¿tienen capacidad para innovar? Claramente que sí. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido la suficiente capacidad para captar esa capacidad de innovación y poder medirlas. Porque estamos en general utilizando herramientas tradicionales de medición de estadísticas. Pero, ¿cuánto más se accede a mejorar la productividad de una empresa si los costos de ingreso, las barreras de acceso al conocimiento se reducen? Eso es una ventana muy importante para las universidades. ¿Cuáles son las oportunidades que aparecen luego de este panorama, tomando algunos de los estudios de la CEPAL? Nuestra universidad está trabajando ahora en conjunto con la CEPAL para precisamente analizar empíricamente casos y impacto de lo que se denomina Industria 4.0 y digitalización en pymes manufactureras de Brasil, Argentina y Colombia. Entonces vemos que ese combustible de vinculación entre nuevos jugadores, entre jugadores estables que pueden incorporar innovaciones, conocimiento y las universidades es una ventana de oportunidad muy importante, que a su vez nos lleva a la pregunta: ¿pueden ser los investigadores de universidad emprendedores? Es decir, hay bastantes modelos en donde se discute si el emprendedor nace o se hace, y uno puede pensar, bueno, tomando nuevamente el caso de fútbol, a Neymar porque es una estrella, o en su momento fue Pelé, claramente porque tenía condiciones, pero también había todo un contexto favorable para que se desarrollara. Sin embargo, en el caso de los emprendedores parecería como que en los últimos años se ha descubierto la posibilidad de entrenar. Pero la cuestión es mucho más compleja que simplemente entrenar. Y a su vez más compleja en términos de vincularse dentro de generaciones sustentables de emprendimientos. Pero la pregunta nuevamente es: ¿son nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestros docentes, pueden ser, aparte de investigadores, docentes, profesores, ser también emprendedores? ¿O se le está pidiendo demasiado en cuanto a en contra de la especialización? Bueno, el caso chino es bastante interesante. Nosotros hemos participado en su momento de algunos estudios de casos donde vemos que aparte de la política nacional de innovación,
y de desarrollo tecnológico, las empresas desarrollaron sus propios medios de adaptación. Y eso es un aprendizaje interesante para nuestras propias empresas. No solo el mercado se nutre de oferta, sino también de demanda. Si las empresas no están capacitadas para demandar, es difícil que la oferta pueda acercarse solamente, digamos, es un esfuerzo compartido, y eso es lo que ha sucedido en muchos casos, sobre todo en el sur de China. Bueno, ¿qué nos presenta actualmente como desafío esto que se ha denominado la industria 4.0? Claramente vamos desde la generalización de la utilización de la informática. Creemos que la informática hoy por hoy es lo que en su momento fue el lenguaje o la aritmética para la sociedad. A su vez, vemos que la automatización se va generalizando, a su vez la incorporación de inteligencia artificial, Big Data. Vemos muchos ejemplos, y la pregunta es, las pymes, ¿cuán lejos están industriales de nuestros países están respecto a esta nueva dimensión de la industrialización? Vemos que en cuanto a robots, ¿quiénes son los que más están ofreciendo? ¿Qué países? Y vemos que México, bajo el impulso de Estados Unidos, ha incorporado una cantidad de producción de robots, pero el resto de los países de la región estamos fuera de ese mercado. ¿Cómo es el stock de incorporación? Nuestros países somos fuertemente productores de commodities, dominados por la producción, por la eficiencia. Competimos en mercados altamente, digamos, atacables, tanto desde el punto de vista de calidad por precio. Y vemos que en el caso de alimentos hay una baja incorporación en comparación a la industria automotriz o a la electrónica. Y vemos que va creciendo, salvo el caso de alimentos, que podría ser una de las estrellas de actividad con mayor utilización y sustentabilidad de recursos naturales en nuestra región. Y tomando una consultoría que encargó Deloitte, eso es interesante. Las universidades en general estamos un poco atrás respecto al futuro, más allá de la reflexión que podamos hacer, y vemos que se predice que para dentro de pocos años los nuevos clústeres de vinculación van a estar concentrados en esta región y básicamente en el sudeste asiático. No parecería novedad, lo que parece interesante es que los tamaños van a ir cambiando y la producción se va a ir focalizando de una manera mucho más flexible que en el pasado. Vemos que el caso claramente de Estados Unidos, Alemania en Europa, y el caso de China y el sudeste asiático es impresionante. Y uno pregunta, ¿qué es la primera imagen? ¿Qué es la primera imagen? Claramente nosotros diríamos una torta, una cake. ¿Sabemos para qué sirve? ¿Sabemos cuántos productores hay? No, pero sabemos que hay muchos y no es importante. Ahora, la segunda imagen, ¿qué es? Para los ingenieros, tal vez. Bueno, es una cosa muy común que es una bomba de agua de un motor de auto. Es decir, ¿sabemos quiénes son los productores de esta bomba de agua? No, normalmente no lo sabemos. Sabemos más de Coca-Cola, de Facebook, o ahora de Amazon, las plataformas. Pero ¿cuántos productos de esta característica van a tener que ser mutados en el corto plazo? El auto eléctrico no usa más bomba de agua, no usa más por ejemplo, bombas de aceite, radiadores. Hay una serie de elementos que van mutando, y hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que forman parte, tanto en Alemania como en Brasil, de la cadena de valor. Pensar o repensar la industria 4.0 y el impacto de la digitalización es mucho más complejo que suponer cuánta mayor eficiencia van a captar
las empresas que incorporen todo el cúmulo de los 8 puntos que van desde el robot hasta la inteligencia artificial. Muchas gracias.